En Lo que faltaba, hacemos Sobremesa, una conversación sobre los temas que hay que hablar y están en boga. Aquí estamos, pues, en nuestra sobremesa de día jueves para presentarles un tema distinto que va a ser conversado con un invitado que trajimos desde el exterior. No solamente Matías y yo vamos a estar conversando de educación, un tema que hemos tratado en este programa y en esta radio en infinitas ocasiones, desde distintas aristas, pero creo que quizás la arista que los queremos invitar a conversar hoy es bastante nueva, porque es nueva en sí misma y quizás también es nueva para nosotros como conversación. Se trata de la inteligencia artificial en el aula. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo desayuda? ¿Qué implica? ¿Cómo cambia las dinámicas al interior del aula? ¿Cómo cambia la pega de los profesores? ¿Y cómo quizás también embrutece a los alumnos? Bueno, para conversar de este interesante tema tenemos sentado aquí a un invitado bien especial. Yo voy a hacer el disclaimer al tiro. Hace más de 30 años este hombre fue profesor mío, un tremendísimo profesor que a mí al menos en clase de filosofía me voló la cabeza, diría uno, a esa tierna edad. Pero bueno, no está aquí en esa capacidad, obviamente, está aquí porque sabe muchísimo de educación, se ha dedicado la vida entera a eso y hoy, y desde hace como 25, 26 años, es rector de los colegios Don Alastair. Está con nosotros John Mackenzie, a quien le damos la bienvenida. Hola, John. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo está, John? Buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Súper bien, pues. ¿Cuánto habrá cambiado la educación desde mis tiempos o desde los tiempos en que tú empezaste a hacer clases hasta hoy? Pero no imagino revolución más grande que la que puede traer consigo la inteligencia artificial generativa, ¿así se llama? Así se llama. Al aula. Sí. ¿Cómo podemos empezar a enfocar este tema, John? Bueno, primero decir que en realidad la sala de clase no ha cambiado tanto desde tu época. Y para ser más honesto, no ha cambiado mucho desde el siglo XIX. Pero, Claro. Pero con esta tecnología yo creo que claramente va a haber es un antes y un después, sin duda. Pero como fue un antes y después también en su momento la aparición de las calculadoras, ¿no? Y que también generó todo tipo de alarma de que los niños van a ser, de ahora en adelante van a ser más tontos porque ya no se van a aprender las tablas a multiplicar, ¿no? Etcétera. Y sin embargo, ese mito quedó atrás. Porque de hecho nadie se puso más tonto por cambiar el ábaco por la calculadora científica, ¿verdad? Sí. Y sin embargo no parece ser tan straightforward, tan clara la respuesta respecto a las consecuencias negativas que pueda tener el uso de la inteligencia artificial. Pero quizás deberíamos partir por lo bueno que trae, o lo bueno que puede traer la inclusión de la inteligencia artificial. Y quizás, incluso antes que eso, John, tratar de explicarle a quienes no estamos en el aula ¿cuáles son los usos de ella dentro del aula? Porque quizá hay gente que solo imagina a un alumno haciendo tareas con esto, pero... O trampa. Claro. Claro, probablemente en este minuto la discusión más grande que se da con inteligencia artificial tiene que ver con el tema de la evaluación. Y esto no es solamente un tema de colegio, las universidades tienen el mismo problema. Yo creo que el problema grande es que claro, si uno sigue haciendo lo mismo en la sala de clases con inteligencia artificial, la verdad es que uno podría esperar que en realidad lo único que va a hacer es atontar a los niños, porque su compromiso cognitivo va a ser bastante menos si todo se lo endosa a la máquina. A la máquina. Entonces, la gran preocupación es si los niños empiezan a hacer sus tareas y en realidad simplemente se lo piden a la máquina, francamente los niveles de aprendizaje probablemente bajen. Y le podríamos dar el cartón de grabación a la máquina en vez del cabro. Claro, más o menos. Pasó algo similar, no sé si lo leíste, el MIT realizó un estudio que lo publicó, que el titular era bien alarmante, salió en la revista Time, que decía ChatGPT nos puede estar haciendo más tontos. Pero en el fondo era también la utilización que se le da al ChatGPT, porque eso lo que se le pedía era a un grupo de personas como redacten un texto, usted hágalo con ChatGPT, usted hágalo real. Usted hágalo con Google y usted hágalo con Exacto, y real. cómo después las personas que lo habían hecho con ChatGPT, incluso después de que les pasaban el texto, lo leían, etcétera, tenían menos recordación del texto, se les activaban menos neuronas del texto. Claro, pero porque lo hacen con una resonancia funcional, entonces pueden ver qué partes del cerebro se prenden y se apagan. Era como un estudio claramente científico. Sí, con algunos peros, porque... Bueno, por lo pronto no estaba revisado por pares aún. No, eran 54 los que empezaron a hacer el test y solo 16 lo terminaron. No, 18, perdón. ¿Y qué pasó 6 con el resto? por cohorte. Se Abandonaron, ya, no hicieron la última prueba. Perfecto. Ahora,
pero no sé si eso es lo más importante. Tal vez es más importante el diseño de ese test, porque los que trabajaban sin la máquina, obviamente tenían que hacer el esfuerzo de realizar un ensayo con sus neuronas, digamos, Claro. ¿no? Y los que hacían con ChatGPT, en las primeras 3 vueltas, Sí. no hacían eso. ¿No? Y básicamente le encargaban a la máquina probablemente la mayor parte Escríbeme un de la ensayo, tarea. claro. Y en la 4ª vuelta lo invirtieron, pero los que venían de ChatGPT no habían hecho ningún ejercicio. Y Ya. les tocó hacer la 4ª como si... Si fueran primerizos. Claro. Y los otros que habían hecho 3 seguidos, y básicamente lo que se supone es que más bien la familiarización de los que trabajaron sin la máquina hizo que después obviamente le fuera mejor en Ya. el resultado final. Pero es un buen ejemplo, por ejemplo, del tema de que no es tan importante, la herramienta es importante, pero también el uso de la herramienta es importante. Si nos ponemos la herramienta a hacer lo que podrías estar haciendo de otra forma, evidentemente te puede terminar atrofiando. El tema es encontrar una forma creativa de cómo la herramienta puede ser un plus. Bueno, y esa es yo creo, básicamente la gran cosa que vamos a tener que ver en educación, porque nos está redefiniendo todos los parámetros. Y vamos a tener que hacer lo mismo que se hizo finalmente cuando se usaban las calculadoras, era subir la vara. ¿Subir la vara o cambiar la vara? Y te lo pregunto por lo siguiente. Fíjate que yo anoche, en mi desvelo, pensaba, había leído esto de MIT y sabía que veníamos a conversar, entonces pensaba en el siguiente ejemplo. Supongamos que decidimos que un buen entrenamiento para nosotros 3, para nuestros músculos, para nuestro sentido del equilibrio, para nuestra resistencia, es, no tengo idea, ir a la Plaza Italia caminando. Ir, volver, ya. Vamos a suponer que uno de nosotros va así como vino, con los zapatos que trajo, el otro va con unas super zapatillas, ¿verdad? Así como y con una bebida energética. Eso podría ser el chat GPT. No, perdón, eso podría ser como el buscador de Google. Pero un tercero ya la hace completa, se teletransporta, ¿ya? Una vez estando allá, resulta que el que se teletransportó, bueno, no ha tenido los beneficios musculares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la meta? Porque efectivamente, si la meta es la Plaza Italia, bueno, todos llegamos a la meta y el del chat GPT o el teletransportado llegó más rápido y más fresco. Y sin embargo, los otros dos, que lo hicimos con más o menos esfuerzo físico, más allá de que uno estuvo ayudado por las super zapatillas, bueno, hicimos el esfuerzo muscular, el esfuerzo de equilibrio, el esfuerzo de ubicación espacial. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿La meta es el trayecto o la meta es simplemente la llegada? Y lo pregunto, John, por la manera en que en el fondo estamos evaluando a los alumnos. Claro, la meta que hay que tener súper claro es cuál es tu objetivo de aprendizaje. Exactamente. Ese es el tema, Claro. ¿no? Porque la verdad es que en ese sentido la analogía con el ejercicio tal vez no sea muy bueno, porque si un niño usara la calculadora para sumar 2 más 2, tú dirías que es una pérdida de tiempo, ¿no? Es una estupidez, ¿no? Pero cuando está haciendo un tema de integrales con la calculadora científica, tú no dirías que se está tontando. No, digamos, claro. ¿no? No. Y nunca supondrías que para hacer ese tipo de trabajo lo vas a volver 30 o 40 años para atrás a tener que hacerlo como se hacía en esa época. Ahí ¿no? lo estaría atontando, digamos. Claro, o sea, claro, porque tendrías que volverlo casi a hacer cálculo como lo hacía Newton, digamos. Entonces no... Bastante más lento. Sí, exactamente. Ahora, hablemos un poquito también de las expectativas a veces que se le pone a la inteligencia artificial. Porque muchas veces se piensa que el sumar la inteligencia artificial a algo, si bien es evidente que va a revolucionar la forma en la que nos tenemos que relacionar con una serie de materias, incluyendo la educación, algunos también piensan que la solución va a ser muy grande a un montón de problemas. Y eso puede no ser tan así. Bueno, yo creo que ahí hay una pila de signos de interrogación, ¿no? Porque entre otras cosas sabemos también que estas cosas para cierto tipo de cosas son muy rápidas y te solucionan cosas. Y en otras cosas les plantea, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás le puse un problema de lógica muy sencillo y obviamente no vio una. La máquina. Sí, no, para nada. O sea, dijo que era válido un silogismo que claramente a todas luces no lo era. Entonces, sí. Mira, yo creo que
si volvemos al tema que me preguntaban al principio, Sí. el tema de oportunidades, una cosa obviamente es que para los profesores, que en general es un gremio que vive agobiado del trabajo que tienen que hacer, especialmente si tú quieres que planifiquen clases. O sea, que en horas no lectivas, digamos, en la planificación para el aula. Claro, en la planificación para sus clases, Sí. van a poder hacer una planificación que les permita incluso hacer como, en vez del one size fits all famoso, Sí, sí. ¿no? Van a poder hacer clases que apunten a distintos alumnos. Con en forma distintas actividades. maneras de aprender. Distintas actividades que van a permitirles personalizarlo mucho más. Y eso es pura ganancia. Es pura ganancia, excepto que en realidad es el mismo problema, pero como es la otra cara de la medalla, ¿no? De que los profesores le endosen toda su pega a la máquina. Finalmente no va a ser muy distinto que los alumnos hagan lo mismo una vez que reciban las tareas que le... Salvo quizás porque cuando yo imagino a ese profesor en su casa organizando la clase, ya, el ChatGPT le organizó todo. Parte contando esto, haz esta actividad, pide esta tarea, ya, le organizó eso. Pero igual el profesor sigue siendo la interfase. Sí, me imagino. No, sin duda. Y en ese sentido, el profesor sigue Debería siendo teniendo un rol de intermediación que la máquina probablemente no va a poder hacer nunca, es el que va a entusiasmarlos, el que... Bueno, es el que va, primero que nada, va a poder evaluar las actividades y decir qué actividades le conviene más a Juanito, a Pedrito, a la Susana, o qué sé yo, ¿no? Y además va a ser el que les va a estar mirando el brillo en los ojos. Y eso es una cosa que yo creo que es irreemplazable. Absolutamente. ¿No? Entonces sí, yo creo que en ese sentido es pura ganancia, pero como te digo, ojalá no sea que los profesores ni siquiera se den la molestia de mirar las actividades que le están proponiendo, evaluarlas, porque el expertise del profe también va a ser clave. Y por el lado de los niños, el tema complicado es que una de las cosas que sí están pasando es que muchos de ellos creen que endosándole el trabajo a la máquina igual aprenden. Como si yo pensara que endosándole el transporte a la plaza de armas a un taxi, igual quedó musculosa. Igual fuera ejercicio, tal cual. Cosa que no es así, po. Así es. Y ahí sí hay estudios que muestran que hay una diferencia importante. Y por eso el tema de subir la vara, ¿no? Y poner actividades que son más complejas. Inevitablemente vamos a tener que complejizar mucho lo que se está pidiendo si están trabajando junto con la inteligencia artificial. Complejizar lo que no implica que sean más difíciles, sino que más complejas en términos de traer al aula o traer a esa presentación o trabajo o prueba otras destrezas. Que ya no sean simplemente él escribe algo, porque eso lo pudo escribir otro, sino más bien que demuestren comprensión profunda, capacidad de juntar conceptos. Claro. Que no sea puramente funcional también, que por ejemplo también aparezcan las preguntas del por qué, ¿no? Y cuáles son los límites de esta cosa. Entonces, hay mucho que hacer. La verdad es que tengo tantas preguntas como ustedes, más que respuestas, y este es un asunto que está muy en pañales en todas partes. Y sobre eso quería profundizar, porque también, como suelen ser los grandes cambios tecnológicos, y sobre todo el último, si uno mira los cambios tecnológicos de toda la humanidad hasta 1930, 1950, hay una cierta velocidad. Periodicidad, claro, de avance, y de ahí en adelante es una cuestión y que además solo se va acelerando, ¿no? Progresivamente nos acercamos a la modernidad y ya lo que antes pasaba en 10 años ahora pasa en 2. Entonces me da la impresión que este tipo de cambios grandes nos pilla cada vez más de sorpresa y cada vez más como cosas que están súper masificadas, no lo estaban hasta hace poco. Piensen en una cosa tan simple como los chatbots o el ChatGPT, OpenAI, el chat de Google, el chat de Meta, el que sea. No existían hace 2 años, no estamos hablando de mucho más atrás, sino que 2 años atrás no existían. Y hoy en día el uso es extremadamente común. Entonces da la impresión de que además eso nos pilla que la regulación y la forma en la que abordamos esto siempre estamos un poquito como detrás de la pelota. Siempre vamos de atrás, sin duda. Y en educación eso no va a ser distinto.
Y yo tengo la sensación de que en realidad a los educadores no nos compete estar tratando de pillar a la tecnología. Exacto, es imposible. Suficiente tienen con los alumnos. Exacto. Para nosotros yo creo que lo importante va a ser cómo nos mantenemos la humanidad y mientras nos adaptamos a esta tecnología, ¿no? Hay peligros de automatizar cosas, hay peligros de repente permitir que el compromiso cognitivo de los alumnos no sea el mismo que antes. Yo creo que tenemos forma de resolverlo, pero francamente es un... Es pega. Es un trabajo work in progress. ¿No? Ahora, John, te escucho hablar y pienso en las muchas ocasiones en que hemos hablado de educación en estos micrófonos desde otro lado, de los malos resultados del CIMSE, de lo que nos falta en lectoescritura, de cómo al final, más allá de los computadores, de la tecnología, lo que vemos es que computadores nos faltan en las aulas, pero lo que falta es capacidades que tenían más o menos resueltas los profesores normalistas con los alumnos de sexto básico, ¿no? La lectoescritura y la aritmética más simple. Uh-huh. ¿Este es un problema o estos desafíos, tú crees que son desafíos solamente de élites por el momento o pueden tener una injerencia, para bien o para mal, en este otro gran grueso de estudiantes, que son estos estudiantes que se están quedando atrás y que están saliendo de los colegios sin entender lo que leen y a veces saliendo... no pocas veces saliendo de la universidad, con esos gaps de comprensión lectora que son como inhabilitantes para cualquier cosa que pase en el mundo, más allá de la imaginación, que a mí por supuesto no me alcanza, pero si uno no comprende lo que lee, no hay mucho que hacer. Es complicado, sí. Mira, yo te diría que ambos escenarios son posibles. Estas tecnologías podrían, en algunos escenarios, ser cosas que terminan aumentando la brecha, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los trabajos de Harari, donde piensa que estamos a puertas de crear lo que él llama una clase inútil, porque es incapaz de poder capacitarse, ¿no? Para adaptarse a estas nuevas tecnologías. Es una mirada. Otra, yo lo pienso por otro lado, miro un ejemplo como el de Khan Academy, donde... Sí, la de Khan Academy. Sí. Y él desarrolló una cosa que se llama Khanmigo. ¿Ya? ¿No? Que es básicamente un tutor, que es ChatGPT, en realidad. Que es un tutor que por lo tanto va conociendo al alumno y va... Sí, él hizo una alianza con OpenAI y entonces tiene este tutor que no te hace las cosas, pero te va haciendo una tutoría para ayudarte a resolver problemas, ¿no? Wow. Y eso, si uno lo piensa y masificado, particularmente, imagínate una escuela unidocente en alguna zona rural, digamos, ¿no? Que tiene alumnos de todos los niveles. De otras edades, como de películas de cowboy, así, esas escuelas, digamos, ¿no? Yo me puedo imaginar ahí que tiene unas posibilidades que la tecnología ahí sería pura oportunidad, ¿no? Para quienes no saben, Khan Academy, John quizás nos puede ilustrar, pero yo lo conozco por ser una página de web y YouTube, un canal con clases particulares, digamos, de los más diversos temas y muy, muy entretenida. Sí. Es básicamente una plataforma, es muy interesante porque él se ha propuesto una educación de excelencia para cualquier niño en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Democratización total. Esa es su misión. Y partió generando videos que eran para unas sobrinas que tenía en la India, que tenían problemas con matemáticas. Ah, mira. Entonces partió con eso, ¿no? El tío buena onda que nos hace clase. El tío buena onda, tal cual. Y él estaba, creo que en fondos de inversión, ¿no? No te creo. Hedge funds, ese tipo de cosas. Y de repente vio lo que empezó a ocurrir ahí y se hizo el switch, ¿no? Mira. Y generó una plataforma maravillosa. Yo creo que es un muy buen ejemplo de una tecnología que está realmente puesta al servicio de todo el mundo y que democratiza, como dices tú, las posibilidades de educación, ¿no? Qué importante ese concepto, además, porque a uno se le olvida con los resultados del uso de la tecnología, muchas veces la intención inicial o el potencial inicial, ¿no?
cómo la tecnología, el acceso a información, el acceso a Internet, el acceso a plataformas, es una cápsula de Petri excelente para democratizar la información y democratizar el acceso a la información. Lo que usted dice respecto a, claro, cómo la idea de utilizar la inteligencia artificial para generar un tutor en comunidades que no tienen acceso a aquello por cantidad de docentes, por recursos económicos, que es quizás el factor menos democratizante de todos. Obvio. Puede ser un uso extraordinario, ¿no? Para este tipo de tecnologías. Y bien utilizadas las tecnologías, sea YouTube a ChatGPT, efectivamente el potencial es gigante. A una vez se le olvida en medio del mar de la mala utilización de estas mismas, ¿no? Lo cual demuestra una lección más vieja que el hilo negro, que el problema no es la herramienta, es cómo se usa. Oye, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero tengo una pregunta bien concreta que me quedó mientras conversábamos sobre qué posibilidad tienen los profesores de, yo sé que la inteligencia artificial no es solamente para esto, pero cuando hay tanto cabro que está efectivamente no haciendo sus tareas. Y hay competencia desleal porque quizás habrá unos pocos gansos que siguen haciendo las tareas a la antigua o porque no pueden acceder o porque quieren aprender o porque tienen de verdad una inquietud intelectual. ¿Hay maneras en que los profesores ustedes puedan detectar, se hace esa pasada? Mira, hay una ilusión de los profesores de que ellos sí son capaces de detectarlo y yo te diría que si siguen haciendo lo que están haciendo de la misma forma es una pura ilusión, porque a estas alturas ya los niños saben decirle incluso, por favor, métele alguna... Falta ortografía. Falta ortografía, escríbelo como si fueras un alumno de octavo en vez de tercero medio, etcétera, ¿no? Puedes hacer ese juego. Por el otro lado, uno en su clase podría dejarle muy en claro a los alumnos que están permanentemente sujetos a interrogación oral. Claro. Y eso te cambia todo. Porque si tú sabes que en cualquier momento yo te voy a poder decir, mira, quiero que me justifiques por qué dijiste esto, es otro mundo. Yo creo que vamos a tener que llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De una variedad de tipos de evaluación y también momentos en los cuales tú les permites usarla, momentos en los cuales ellos tienen que pedirte permiso para usarla y decirte cómo lo van a usar, etcétera, y momentos en los cuales tú les dices, no, acá no, Acapela. Y acá es claro, es una prueba escrita en la sala de clase. Claro, porque si no, en realidad la ilusión puede ser un espejismo. Los alumnos creen que aprenden, los profesores creen que los están pillando o no pillando. Están exigiendo. Y espejismo sobre espejismo ya no. Yeah. Perdimos Sí. el norte y el sur. Sí. Mira, fascinante la conversación. Tremenda. Sí, pero son las 8 de la noche, el tiempo manda, así es que muchas gracias, John Mackenzie. Encantado. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.